Iglesia, muy buenos días. Hoy, gracias a Dios, tengo el privilegio y la oportunidad de poder compartir con ustedes acerca de la palabra, también acerca de lo que Dios ha estado hablando en mi vida en este tiempo, de la revelación de su palabra, y me siento muy complacida por poder compartir este mensaje con ustedes. Y la verdad también quisiera y anhelo muchísimo que sus corazones estén dispuestos, sus almas, para recibir lo que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros, su porción, su alimento espiritual para cada uno de nosotros. También hoy el pastor me permite este espacio, me cede este espacio para que yo pueda compartir con ustedes. Entonces vamos a empezar una pequeña oración, pero muy significativa, muy sincera, en donde podamos poner nuestras vidas delante de Dios y clamarle que este tiempo sea un tiempo en el que podamos tener esos cielos abiertos para nuestras vidas y podamos no solo escuchar su palabra, sino tener su revelación y entender lo que Dios quiere hablarnos para ponerlo en práctica. Entonces, Papito Dios, gracias, muchas gracias, porque tú nos regalas este tiempo, este momento, este espacio en el que nos permites escuchar de ti, de tu palabra, de tu revelación. Pero anhelamos y deseamos profundamente, Señor, que no sea solamente de oídas escuchar tu palabra, Señor, sino que realmente podamos entender lo que tú quieres hablarnos, que sea tu revelación viniendo a nuestras vidas, Señor, llegando a lo profundo de nuestros corazones, allí donde es solamente tú quien puedes llegar, Señor, y podamos poner en práctica, Señor, todo lo que tú quieres enseñarnos hoy, Señor, y sea este espacio un momento de refrigerio espiritual, un tiempo en ti, en donde podamos descansar, tomar nuevas fuerzas y acercarnos más a ti, más a tu corazón, afianzarnos más en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti, nuestro Papito Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, el título de la enseñanza hoy es La casa de mis sueños, la casa de mis sueños. El tema es presencia divina. El propósito es decidir vivir sumergidos en la presencia de Jehová, el único Dios verdadero. La base escritural la encontramos en el libro de Ezequiel en los capítulos 46 y 47. Entonces, como para, ya antes de entrar en propiedad en el tema, yo quisiera como preguntarles y que allí cada uno pudiéramos reflexionar acerca de este planteamiento, de esta pregunta, respondernos a nosotros mismos, o incluso si estamos allí varios escuchando en este momento, conectados, escuchando en este momento la enseñanza, que podamos de pronto como comentar entre nosotros que cómo sería la casa de tus sueños. ¿Cómo es la casa que tú sueñas, que tú anhelas, que tú quisieras tener? Tal vez vamos a tomarnos como un momentico ahí para dejar volar nuestra imaginación y soñar o recordar de pronto eso que ya hemos soñado acerca de esa casa. Entonces, ¿qué tal? De pronto sería grande, sería iluminada, ventilada, tendría, no sé, que sería clásica o sería contemporánea, sería sobria o tal vez extravagante. ¿Cómo es esa casa que has soñado, o si recién como que te haces a esta idea? ¿Cómo sería esa casa que sueñas y que anhelas? Así como en términos generales, tomarnos un momento como para soñarla. Aunque Néstor y yo no somos arquitectos, nosotros quisiéramos mucho poder tener un momento, sacar un tiempo para poder diseñar una casa en donde dejemos volar nuestra imaginación, podamos soñar cómo sería esa casa. Tal vez como recopilando todas esas cosas bonitas que hemos visto en los lugares en donde hemos vivido y que nos han hecho sentir muy cómodos, muy a gusto,
y de paso tratando de no incluir en ese diseño todas aquellas cosas que hemos visto en los lugares, en algunos de los lugares en donde hemos vivido, que no nos han parecido como tan bonitas o tan favorables y que más bien nos han hecho sentir incómodos. Nosotros, yo supongo que todos tenemos como ese deseo de soñar vivir en ese lugar propio que sea adecuado para nosotros y para nuestras familias y que sea, no sé, en cierta manera como perfecto para nosotros, en donde no tengamos que vivir condiciones adversas que nos dificulten nuestro diario vivir en ese lugar y en la permanencia ahí. Nosotros por lo general imaginamos de pronto algunas cosas muy básicas, otros de pronto ya los sueños van mucho más profundo, mucho más amplio. Pero quisiera preguntarles qué tal si se imaginan esa casa que ustedes sueñan para ustedes y sus familias, qué tal si se la imaginan con un río, qué tal si dejan volar su imaginación y se imaginan que por la casa pasa, por el lado de la casa pasa un río que fluye, que crece y crece y crece, aumenta su profundidad. Sería interesante, ¿verdad? Bueno, pues en la Biblia hay un hombre que vio una casa y vio un río que salía de esa casa, y ese hombre fue Ezequiel. Entonces el asunto es que Ezequiel no vio cualquier casa, él vio en visión el templo de Dios. Entonces lo que en el Antiguo Testamento se conocemos como el templo. Eso fue lo que Ezequiel vio. Entonces todo esto acerca de la visión del templo podemos contemplarlo, empezar a mirarlo desde el capítulo 40 del libro de Ezequiel. Pero a partir del capítulo 47 es cuando podemos darnos cuenta y empezar a mirar todo este asunto acerca del río. Y es un tema muy muy particular, muy hermoso, y en el que sé que hoy Dios va a hablarnos mucho. Entonces, por favor, vayamos al libro de Ezequiel, al capítulo 47, y vamos a leer en este momento los primeros 5 versículos, versículo 1 hasta el 5. Dice: luego el hombre, estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea, dice: luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo, hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, en dirección a la puerta que da hacia el oriente. Y vi que el agua salía del lado derecho. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel y con él midió 1000 codos. Y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros 1000 codos, me hizo pasar por el agua y ésta me llegó hasta la cintura. Cuando midió otros 1000 codos, el agua era ya un río. De tal manera había crecido la corriente que yo no la podía cruzar sino a nado. Entonces, aquí hasta el momento podríamos pensar que el río del cual hablamos es un río con unas características normales, que tiene poca profundidad en un inicio, en un comienzo, y que en la medida en que se avanza, pues adquiere más profundidad. Pero la realidad es que no es un río cualquiera. Ezequiel no vio cualquier río, vio un río particularmente especial.
En los siguientes versículos podemos darnos cuenta el por qué. Entonces, por favor, leamos los versículos 6 al 12. Dice: entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví, pude ver que en ambas márgenes del río había muchísimos árboles. Y el hombre me dijo: esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores y tenderán sus redes, desde Engadi hasta Eneglayim, y las especies de los peces serán tan numerosas como las de los peces del mar grande. Pero sus pantanos y lagunas no se limpiarán, sino que seguirán siendo salinas. En ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto ni sus hojas se caerán. Esos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. ¿Se dan cuenta? No es cualquier río, es uno realmente especial. Y para quienes todavía piensan que es un río común, que con sus aguas nutre todo por donde va pasando, quisiera poder resaltar la segunda parte del versículo 12, en donde dice: porque el agua que los riega sale del santuario. Y es aquí donde el relato se torna todavía mucho más interesante, porque ya no estamos hablando de un plano físico, sino de un plano espiritual. Hablamos de un río simbólico que Ezequiel vio en visión. Es decir, no estamos hablando de un río físico que afecta peces, árboles, frutos, lo físico, sino de un río espiritual que afecta todo el plano físico y también todo el plano espiritual. De un río que sale del santuario, es decir, desde el lugar de la adoración a Dios. Entonces, ese lugar, ese templo, era el lugar en donde antes, en el Antiguo Testamento, se reunían las personas para ofrecer adoración a Dios y para pedir perdón por sus pecados. Era el centro de concentración donde se elevaba la adoración a Dios. Entonces Dios está diciendo que ese río sale del santuario, es decir, ese río sale desde donde nace la adoración a Dios. Y ese río afecta lo físico, a todos. Dice que todo el que nade por ese río, incluso el que solamente entre, ya tendrá beneficios. Entonces, parte de esos beneficios dice que tendrá salud. Ese río traerá vida y traerá salud. Los pescadores tenderán sus redes y encontrarán numerosas especies, ¿sí?, de peces. Dice que habrá toda clase de árboles frutales que se pueden comer. Sus hojas, las hojas de esos árboles, servirán para medicina. Y dice que nunca faltarán los frutos y nunca caerán las hojas. Y podríamos pensar como que, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi familia, con lo que vivo, con mi entorno, con la situación actual que estoy pasando? Bueno, y el asunto es que tiene todo que ver, porque aquí no estamos hablando ni de botánica, ni de piscicultura, no estamos hablando de medicina, ni tradicional, ni alternativa. Aunque mencionamos muchos aspectos que tocan estas áreas, en realidad no estamos hablando de ninguna de esas ciencias. Estamos hablando de simbolismos espirituales.
que Dios anhela y desea que se hagan realidad en nuestras vidas. Entonces, quisiera preguntarles y que ustedes puedan allí responderse a ustedes mismos, o si con los que estén en casa en este momento están listos para empezar a descubrir cuáles son esos simbolismos que Dios quiere mostrarnos y de los cuales quiere que nosotros practiquemos. ¿Están listos? El primero de ellos, entonces empecemos. El primero de ellos es que Dios nos habla que su presencia será como una corriente de aguas que fluye y se hace profunda. Que su presencia será como una corriente de aguas que fluye y que se hace profunda. Es como lo vivimos cuando llegamos a Cristo. Como que cada uno eche para atrás un poquito sus recuerdos a ese momento de cuando llegó a Cristo. Tal vez a algunos les toque devolverlo mucho tiempo, y tal vez para otros sea más reciente, pero en un principio, cuando llegamos a Dios, cuando empezamos a conocerle, tal vez no experimentábamos mucho de su presencia, o tal vez nada. Luego tal vez empezamos a sentir, a ver que Dios buscaba las maneras como para poder hacernos ver que Él estaba ahí, tal vez a través de una palabra de ánimo o de cariño de alguien, a través de algún detalle, de que alguien que tenía a Cristo en el corazón venía a darnos, y como que empezábamos a percibir como que algo ya estaba sucediendo, como que Dios estaba empezando a obrar. Pero luego tal vez como que vemos que más como a Dios lo empezamos a sentir de una forma más palpable, y tal vez vemos que ya Él nos buscaba como para llenarnos, y podíamos verlo obrar en muchas cosas en nuestras vidas, ya de una manera como mucho más palpable, mucho más profunda. Incluso ya tal vez se llegó al punto en el que, no sé, de pronto terminamos llorando y tal vez no parábamos de llorar y finalizaba de pronto la reunión, o tal vez nos necesitaban en casa y nosotros estábamos tendidos llorando porque podíamos sentir de una manera tan fuerte y tan palpable el amor de Dios, su presencia estando ahí con nosotros. Entonces, eso sería es como el primer punto, ¿sí? Dios nos habla que su presencia será como una corriente de aguas que fluye y se hace cada vez más profunda. Y un ejemplo que vemos es como cuando llegamos a Cristo. Al principio de pronto no mucho sentíamos su presencia, pero en la medida en que pasaba el tiempo podíamos darnos cuenta cómo Dios nos sumergía y nos metía en Él. El segundo punto es que también nos muestra que en su presencia encontramos vida, salud, medicina y provisión. Desde la sanidad de un dolor leve en la cabeza, o un mercado que llegó cuando la nevera parecía una fuente, solamente tenía agua y luz, o encontrar la moneda que faltaba para el pasaje del bus, o la conversación sincera y profunda que restauró una relación rota, hasta el milagro más sentido y más profundo, más significativo que hemos visto de Dios a favor de nuestras vidas, nos han conllevado a asombrarnos de cómo la presencia de Dios nos ha dado vida, salud, restauración, nos ha dado medicina y provisión. Pero también encontramos un tercer simbolismo ahí, y es que Dios dice que Dios nos habla de milagros obrando a nuestro favor, porque aunque en muchos árboles las hojas caen, hay otros en los que no caen las hojas, pero Dios promete que su medicina, que son esas hojas del árbol, dice que es como los árboles a los que no se le caen las hojas. Su medicina es como los árboles a los que no se le caen las hojas. Es decir, que su medicina para nosotros no cae, no deja de ser, que podemos encontrar en su presencia alivio y sanidad física y espiritual constantemente. Pero también encontramos un cuarto simbolismo,
y es que incluso Dios nos muestra una esperanza a nuestro llamado. Las almas vendrán a Él cuando les compartamos de Cristo, y nos muestra que es un simbolismo que está ahí consignado también en esta escritura, pero podemos mirarlo, contrastarlo con Mateo el capítulo 4 el versículo 19 y con Marcos el capítulo 1 el versículo 17, que los dos versículos dicen: Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Sí? Entonces nuestro Dios está mostrándonos cómo dice que en este relato en Ezequiel, que los pescadores tenderán sus redes y encontrarán gran variedad de peces. Y entonces, si nos remitimos aquí a este versículo donde Jesús les dice: síganme y yo los haré a ustedes pescadores de hombres, podemos encontrar el significado, la relevancia de esta porción en Ezequiel, cuando Dios dice que vamos a encontrar gran variedad de peces. Entonces lo que Él nos está diciendo es: ustedes se encargan de mi presencia y yo me encargo que mi presencia, fluyendo a través de ustedes, toque las vidas de aquellos que no me conocen, para que me conozcan, para que me reciban. Entonces, no sé ustedes, pero esto es un concepto nuevo, por lo menos para mí es un concepto en donde puedo darme cuenta que no tengo que forzar el hecho de compartir acerca de Dios, que no tengo que vender el evangelio, que no tengo que amedrantar las personas cuando les comparta de Cristo, pero que sin quitar absolutamente nada del evangelio, tal cual es su verdad, tal cual está expresada en la palabra, Dios va a hacer que con su presencia fluyendo a través de mi vida, si yo decido meterme en su presencia, Él va a hacer que los corazones de las personas sean tocados por su presencia, fluyendo a través de mí, y entonces esas personas vendrán rendidas a Cristo. Entonces es como un ánimo para todos nosotros también, y a darnos cuenta, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces sentimos que como que estamos intentando hacer toda una exposición del evangelio, hasta de pronto de una manera muy profunda y muy teológica, y la verdad como que nada sucediera, pareciera como que la gente está como en otro lado, o de plano desde un principio rechazando el mensaje del evangelio. Pero aquí Dios nos promete que si nos enfocamos en su presencia, nosotros vamos a tener la bendición de ver cómo las almas llegan a Cristo, porque es su presencia a través de nosotros la que va a tocar esas almas. Pero además de eso nos está diciendo que encontraremos medicina, salud, vida, provisión. Nos está diciendo también que habrá milagros obrando a nuestro favor, y nos muestra también que su presencia no solamente va a ser como tintes de su presencia, sino que podemos entrar más y más profundo en Él, en su bendita presencia. Entonces yo les pregunto, ¿quieren ver esos beneficios siendo realidad en sus vidas? ¿Quieren volver a tener esos beneficios en sus vidas? La verdad, yo quiero. Y te invito que allí en casa, donde tú estés mirando este mensaje, escuchando este mensaje, puedas también decirlo para ti mismo y ser consciente de todo esto que hemos estado hablando, y si realmente lo anhelas y lo deseas, poder decir: sí, yo quiero. Pero entonces en este punto hay un planteamiento que nosotros necesitamos hacernos por obligación, y es: sé que soy cristiano, yo ya me bauticé, ya recibí a Jesús en mi corazón, procuro vivir la vida como le agrada a Dios, procuro seguir su palabra, pero ¿por qué no vivo esos beneficios? ¿O por qué no los vivo por completo? ¿O por qué dejé de vivirlos? Si es el caso de que ya se hubiera experimentado vivir esos beneficios. Y aquí encontramos una aclaración muy clave de parte de nuestro Dios, y es que nosotros podemos llegar a ser cristianos, pero no estar sumergidos en su presencia. Si analizamos los versículos 3 al 5, notamos que el río empieza siendo poco profundo.
pero se mide más y las aguas aumentan su profundidad y más y se convierte más profundo hasta que llega al punto de no poder cruzarse sino a nado. El río en este pasaje nos habla de la presencia de Dios. Es una simbología de la presencia de Dios. Y su profundidad es un simbolismo de la medida en que queremos entrar a la presencia de Dios, a ese río. Queremos entrar solo un poco, como cuando Ezequiel entró al río y el agua le llegaba a los tobillos, o queremos entrar un poco más en la presencia de Dios y que su presencia nos llegue más profundo, sea más abundante, más profunda para nuestras vidas, tal vez hasta las rodillas. Esto también es un simbolismo, o un poco más y tal vez hasta la cintura, o un poco más, de forma tal que por la sobreabundancia de su presencia la única forma que podamos estar en Él sea a nado, que tengamos que nadar, hablando en términos espirituales. Y justo en este momento es importante tener en cuenta el capítulo anterior a este. Empezamos leyendo el capítulo 47 de Ezequiel, pero si recuerdan, al principio de la enseñanza estuvimos diciendo que la base escritural es Ezequiel, el capítulo 46 y el 47. Empezamos por el 47 para que nos animemos como a ver todos esos beneficios que Dios quiere darnos y quiere proveernos, y que nos muestra con simbolismos a través de este capítulo 47 de Ezequiel. Pero justo en este punto de la enseñanza, por obligación tenemos que regresar al capítulo anterior y mirar ese capítulo 46. Entonces, por favor, vamos a mirar el capítulo 46 del libro de Ezequiel y vamos a mirar los primeros 15 versículos. No vamos ahorita. Sí es importante que en casa cada uno tenga como ese tiempo de poder leer los 15 versículos detenidamente y por completo, pero ahorita vamos a enfocarnos en algunos versículos clave de estos primeros 15 versículos. Entonces leemos de corrido el versículo 1 hasta el versículo 5. Listo, vamos a leer estos primeros 5 versículos de corrido. Entonces dice: así ha dicho Dios el Señor. La puerta del atrio interior que da al oriente permanecerá cerrada durante los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo y también durante los días de luna nueva. El príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y se quedará de pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen su holocausto y sus ofrendas de paz. Luego adorará junto a la entrada de la puerta y entonces podrá salir. Pero la puerta no se cerrará hasta la tarde. Asimismo, el pueblo del país adorará delante del Señor a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en los días de luna nueva. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor en el día de reposo consistirá en 6 corderos sin defecto y en un carnero sin tacha. Con cada carnero ofrecerá 20 litros de cereal. Con cada cordero la ofrenda será conforme a sus posibilidades, y con los 20 litros de cereal ofrecerá 6 litros de aceite. Ahora miremos el versículo 12, la primera parte, y dice: cuando el príncipe ofrezca al Señor voluntariamente un holocausto u ofrendas de paz, y miremos el versículo 13, dice: cada mañana ofrecerás en holocausto al Señor un cordero de 1 año, sin defecto. Así que el versículo 15 dice: así que todas las mañanas deberán ofrecer el cordero, la ofrenda y el aceite como holocausto continuo. Entonces, miremos recapitulemos un poquito. ¿Qué debía suceder en el templo cada mañana, los días de reposo y las lunas nuevas, según este capítulo 46 de Ezequiel? Entonces, lo que debía suceder es que los sacerdotes ofrecerían animales que se quemarían por completo. Esto es lo que llamamos holocausto, lo que está en la Biblia que dice que se llama holocausto. Los animales que se sacrificaban, se quemaban por completo,
y también aparte de eso se daban ofrendas de paz. Entonces, aunque este es un tema bastante profundo, de muchísimos simbolismos, intentemos sintetizar un poco el día a día de las actividades en el templo. Entonces podríamos decir que cada mañana debía sacrificarse un cordero y ofrecerse ofrendas, así como también debía haber sacrificios y ofrendas los días de reposo y los días de luna nueva. Todas las ofrendas debían ser sin defecto y sin tacha. Los involucrados en toda esta dinámica de las ofrendas y la adoración eran los sacerdotes, el príncipe y el pueblo en general. La razón básicamente de los sacrificios y las ofrendas era pedir perdón a Dios y ponerse a cuentas con Él, que esa relación con Él fuera restablecida porque había sido interrumpida por el pecado. Entonces podemos ver que el pueblo se involucraba cada cierto tiempo, ¿cierto? Se involucraba cuando eran los días de reposo, los días de luna nueva, y aunque nos estamos centrando específicamente en el capítulo 46, ahí solamente se mencionan esas dos festividades, pero realmente eran muchas más que si quieren conocer acerca de eso en los capítulos anteriores podemos tener más detalle de esas festividades, pero lo que el pueblo hacía era venir e involucrarse en esa adoración cada cierto tiempo, cada vez que había una festividad que Dios había instaurado para que ellos celebraran. El príncipe se involucraba en los días de reposo, en las lunas nuevas, y también, pero ya no solo como el pueblo, sino también ya se involucraba un poquito más cuando le nacía dar una ofrenda voluntaria a Dios. Pero los sacerdotes, ¿qué creen? Estaban ahí de continuo, les correspondiera el turno o no, pero estaban ahí. El ejercicio del sacerdocio era de continuo. Entonces es una forma de ver la medida en la que se involucraban cada uno de ellos en la presencia de Dios. Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, o hasta las caderas, pues la cintura, las caderas, o ya ni modo, tocaba a nado. Entonces, ¿cuál es la manera en la que te involucras en la presencia de Dios? ¿Sí? Como el pueblo, como tal vez te estás involucrando en la presencia de Dios como lo hacía el pueblo, así como que de vez en cuando, uno que otro día, así, en días de reunión, cuando estábamos reuniéndonos en el lugar físico, o como que, sí, hoy voy un día y a la semana siguiente no vuelvo, y dentro de 2 semanas sí, pero tal vez a la siguiente no, y si esta semana hubo reunión 2 veces en la semana, entonces, voy una y la otra la cacho. Tal vez así como el pueblo, como se reunía el pueblo en una que otra festividad, o tal vez en tu tiempo con Dios, ¿cómo es? ¿Es uno que otro día, uno que otro mes o uno que otro año? ¿Cómo es? ¿Cómo es la manera en la que te involucras en la presencia de Dios? O tal vez como el príncipe. En ocasiones extra, de pronto, sí, en una que otra vez, y en una ocasión extra, en una de más, sí, y de pronto hasta pensamos como que me agradezcan que vine, o Señor, aquí estoy, mírame, ¿sí? O como el servicio de los sacerdotes, de continuo, como ese servicio sacerdotal de continuo, constantemente, día a día, cada momento en el que se requiera, cada momento en el que se programen las reuniones, estar ahí todo el tiempo de continuo, tal vez así como los sacerdotes, o de pronto tú digas, uy, en este examen me rajé, ninguna de las anteriores. Y entonces puedas tal vez pensar como que, bueno, yo estoy como involucrándome en la presencia de Dios, así como se comportaría un extranjero en tierra extraña. ¿Será que es así? ¿Será que, y es un momento para que analicemos, para que evaluemos nuestras vidas y pensemos, bueno, ¿será que tal vez estoy comportándome ante la presencia de Dios
como un extranjero que visita una tierra extraña, como aquel que la verdad no se involucra y visita la presencia de Dios en lugar de entrar y permanecer ahí en su presencia. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, en los versículos 5 y 6, también lo leo en la Reina Valera contemporánea, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó, y esta es la parte en la que por favor queremos centrarnos ahorita. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados, justo aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En Apocalipsis, el capítulo 5, los versículos 9 al 10, dice en otra redacción, por decirlo así, pero es exactamente el mismo concepto. Dice: y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Entonces, estos dos pasajes en Apocalipsis nos están diciendo que nuestro Dios te hizo a ti y me hizo a mí, nos hizo a nosotros sus hijos, reyes y sacerdotes. El tema de los reyes no vamos a ahondar ahorita, pero en cuanto al sacerdocio, nuestro Dios nos hizo sacerdotes. ¿Para qué? Para permanecer en su presencia. Esa era la mayor función que tenía el ejercicio sacerdotal: permanecer en la presencia de Dios y venir delante de Dios por sus propias vidas y por las vidas de aquellos que ofrecían las ofrendas. Entonces, Dios nos hizo sacerdotes para permanecer en su presencia. También habla de ofrendas que no, mientras mirábamos arriba en los versículos del capítulo 46 de Ezequiel, que había ofrendas y esas ofrendas no debían tener defecto, no debían tener tacha, ¿sí? Es un simbolismo de ofrecer lo mejor, ¿sí? No es ofrecer lo que medio pueda y como salga, sino ofrecer lo mejor a Dios. De hecho, en otro pasaje de la Escritura menciona como una observación que Dios les hace con mucho dolor al pueblo en algún momento, en alguna temporada, y les dice: ustedes me están trayendo lo peor, lo que tiene defecto, lo que tiene tacha. Ustedes harían así con el príncipe que ustedes tienen, ustedes harían así de la manera como están haciendo conmigo, presentándome sacrificios defectuosos, lo harían así también con las autoridades que ustedes tienen en la tierra. Entonces, lo que Dios anhela y desea es que nuestras ofrendas y nuestros sacrificios sean sin defectos, sean sin tacha. Es decir, que podamos darle lo mejor, la calidad. Entonces, podríamos preguntarnos en este momento: ¿cómo hacemos para adentrarnos más en la presencia de Dios? Entonces, de acuerdo con lo que ya leímos, que está escrito en Ezequiel, en el capítulo 46, podemos sacar tres aspectos de cómo, tres consejos útiles, prácticos, sencillos, de cómo Dios nos dice que podemos adentrarnos en su presencia. Entonces, el primero: viniendo todos los días a la presencia de Dios. No una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez en el mes y no volvemos, o una vez en el año, sino que todos los días venir delante de la presencia de Dios. Y con esto no estamos hablando que cuando se acabe la cuarentena todos los días vamos a estar metidos ahí en la sede de reunión. No necesariamente. Ahora, si eso te nace porque quieres hacerlo y te ayuda en tu disciplina para orar a Dios y para comunicarte con Él y conectarte con Él, pues bien, pregúntale al pastor y a la pastora, ¿no? Pero el punto es, habla de ese momento en que en nuestras casas, en nuestros lugares, podemos venir
a buscar a Dios de una manera sincera, de una manera genuina. Entonces el primer punto útil, práctico, que Dios nos habla de cómo podemos venir a adentrarnos en Él, en su presencia, es viniendo todos los días. Todos los días. Entonces, el segundo punto es reconociendo nuestros pecados y pidiendo el perdón y la restauración de Dios. Y aquí llegamos a un punto en donde tenemos dos opciones. Decir, bueno, pues la verdad, yo me equivoco, pero no peco. O decir, bueno, pues tal vez mis pecados son muy mínimos, como que no trascienden mucho. Pero no, la palabra de nuestro Dios es clave, es clara, cuando nos habla en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, los versículos 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, nuestro Dios nos está diciendo, olvídate que tus pecados son más pequeños o son una minoría, o olvídate que tú no pecas y que solamente cometes errores que no trascienden. No, nuestro Dios nos está diciendo, hey, pongan mucha atención, porque todos ustedes, humanos, pecan. Todos pecamos. Entonces no podemos intentar venir delante de Dios excusándonos y presentándonos como, Señor, pues si algo malo por allá de pronto en el fondo desconocido que yo no sé qué es, tengo mal. No, tenemos que venir con la sinceridad delante de Dios a decirle, Señor, yo sé que peco porque tú me permites ver que peco. Y fallo y te ofendo y necesito tu perdón. Entonces ese segundo punto clave es reconociendo nuestros pecados y pidiendo el perdón y la restauración de Dios, tal cual se hacía como está escrito en el capítulo 46 que leímos en el libro de Ezequiel. Ahora, ya no tenemos que traer animales para venir a pedir perdón a Dios, sino que ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando los sacrificios? ¿Qué están hablando las ofrendas? Son simbolismos y hablan acerca de aquello que nos cuesta, aquello y sobre todo sin defecto y sin tachas, siendo de la mejor calidad. Nos está hablando de algo que nos cuesta. De pronto tal vez te cuesta levantarte, no sé, un tiempo antes, dejémoslo en un tiempo, para algunos serán 5 minutos, para otros serán 10, para otros será 1 hora o 2 tal vez, antes de iniciar todas las actividades diarias, pero cuesta porque tal vez el sueño, el cansancio del día anterior, las ganas de querer sentir un poquito más ahí la cobija para los que usan cobija o usamos cobija, tal vez como querer estar un momentico más ahí, de pronto si está lloviendo afuera y nos sentimos como calienticos ahí en la cama, tal vez representa un sacrificio el soltar las cobijas, el echarnos agua en la cara, despertarnos y decir, Señor, aquí estoy dispuesto para ti. Entonces ya no se trata de traer animales para sacrificar a Dios, de darlos en holocausto, sino que ya el mayor sacrificio que pudo ser dado por nuestras vidas fue hecho, el de nuestro Señor Jesús, que allí en la cruz dio su vida por nosotros y ahora nosotros podemos venir a Dios Padre a través de nuestro Señor Jesús, es decir, aceptando su vida, su muerte, su resurrección, sabiendo que Él es Dios y aceptándolo en nuestro corazón. Ese sacrificio lo aceptamos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, ¿de qué se trata? Y es cuando encontramos el tercer punto, y es pasar tiempo de calidad e integridad con Dios. Entonces, habla de darle ese tiempo de calidad, de darle eso, lo mejor, el mejor tiempo, el mejor momento, y muy probablemente nos cueste, porque tal vez es el tiempo que reservamos para el descanso, es el tiempo que reservamos para estar relajados, tranquilos, tal vez para ver una película, para dormir un poco más. Cada cual sabe la forma en el que tiene ese tiempo, en el que considera que es como el mejor tiempo que puede tener para relajarse, para sentirse mejor, para descansar después de un arduo día de trabajo. Pero tomar eso que queremos hacer
como por ejemplo ver una película o tener una charla con algún amigo o amiga en particular, o tomarnos un tiempo más para quedarnos en cama, para dormir, para descansar, y tomar ese tiempo para decirle: Señor, tienes mi atención. Entonces también hablamos de la calidad, pero hablamos de la integridad, de decirle a Dios: me tienes aquí por completo, estoy aquí justo en este momento, listo, lista para ti, para darte toda mi atención, para darte todo mi corazón, todo lo que soy en este momento, y centrarme exclusivamente en ti, para venir a sumergirme en tu presencia, a nadar en tu presencia. Y hablamos entonces, cuando hablamos de calidad e integridad en ese tiempo con Dios, hablamos que es sin dispositivos móviles, como por dar un ejemplo, sin estar pendiente de los dispositivos móviles, de las notificaciones, de las llamadas, de los mensajes, de los estados, de nada, ni de redes sociales, ni de trabajo, ni nada. Hablamos de no tener distracciones, y sabemos que obviamente en el diario vivir tenemos muchas cosas que hacer, cada uno desde su rol, si tiene que salir a trabajar, si está en casa, pero que el tiempo que se aparte sea un tiempo en el que se minimicen todas esas intervenciones que pueden llegar de factores externos, que pueden llegar a ser distracciones de la presencia, que nos distraigan, nos saquen de la presencia de Dios. Y también hablamos de que es sin prisa. Cuando hablamos de calidad e integridad en ese tiempo para Dios, hablamos también de hacerlo sin prisa, de no entrar como que: Señor, aquí estoy, buenos días, y nos vemos y ya, listo, salimos, sino que realmente venir con detenimiento, no entrando y queriendo salir al mismo tiempo, sino entrando en la presencia de Dios y permaneciendo ahí con toda la intención de que no seamos nosotros los que manejemos ese tiempo, sino que sea Dios quien nos guíe a través de esa búsqueda de su presencia. Y esos son los 3 puntos claves súper útiles que Dios nos muestra, de cómo sumergirnos más en Él, mirando el capítulo 46 del libro de Ezequiel. Pero en el capítulo 47 también del libro de Ezequiel, podemos ver otro aspecto clave, otra ayuda clave, y es un cuarto aspecto que podemos encontrar ahí, y es inundándonos en Dios, nadando cada día en su presencia. Y aunque suena redundante, la aclaración viene aquí, es decir, no salpicándonos de su presencia, sino nadando en Él. Es decir, no teniendo, ¿cómo sería salpicarnos de su presencia? Metafóricamente hablando, sería como cuando venimos delante de Dios y sabemos que tenemos tantas cosas pendientes y tanto por hacer y tantas actividades por desarrollar, y lo que nos quedó pendiente de ayer y de antier y de hace tanto tiempo, y lo que hacemos es venir y decirle: Señor, voy a entrar a tu presencia, ¿cómo estás? Muchas gracias por este día y gracias por todo lo que me das, necesito tu ayuda, tu guía, tu dirección y tu protección, amén, ¡fum! Ya, o sea, ahí no nos metimos, no nos sumergimos, solamente como que nos salpicamos, nos medio salpicamos de la presencia de Dios, pero realmente no estuvimos ahí con la intención de quedarnos, de permanecer, de sumergirnos, sino que fueron solamente como salpicaduras. El versículo 5 dice que los árboles a las orillas del río madurarán en su tiempo. Este versículo 5 que leíamos del capítulo 47 dice que los árboles a las orillas del río madurarán a su tiempo. Y esto es muy clave y es muy importante, es decir, que nosotros veremos y gozaremos de cada fruto y de la medicina de nuestro Dios, tanto física como espiritual, emocional, en el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto de Dios para cada uno de nosotros, en cada una de las circunstancias que vivimos. En el tiempo perfecto de Dios. Noten algo que para mí también fue muy, muy valioso, y es que cuando leíamos en el versículo 11 del capítulo 47, decía que los pantanos y las lagunas no iban a
que iban a quedar para Salinas, ¿verdad? Y quisiera que pudiéramos leerlo de nuevo un momento y retomar ese versículo, porque aquí hay algo clave que Dios también quiere enseñarnos. Entonces veníamos leyendo que todo el que entre en el río vivirá, sanará, y entonces encontramos el versículo 11 donde dice: pero sus pantanos y sus lagunas no se limpiarán, sino que seguirán siendo salinas. Miren, noten esto. Causa curiosidad que todo el río viene, fluye, pasa, llega al mar, las aguas se sanan, todo da fruto, hay medicina, hay sanidad, hay salud, hay provisión, pero toma nuestro Dios un espacio para decir: hey, pero hay dos clases de aguas, hay otra clase de aguas que yo no voy a sanear, que no voy a limpiar, que no voy a meter dentro de todo este río que fluye, que profundiza y que trae beneficios. Y habla entonces acerca de los pantanos y de las lagunas. ¿Saben? No en un 100%, pero en su gran mayoría, como en lo normal, en el funcionamiento normal de los pantanos y de las lagunas, las aguas son aguas estancadas. Suceden como que algunas ocasiones especiales donde las aguas tal vez se revuelven, pero en su sentido general, los pantanos y las lagunas tienen aguas estancadas, aguas que no fluyen, que no corren como los ríos y los mares. Entonces, ¿qué quiere decirnos nuestro Dios con esto? Porque ahí también hay un tesoro muy grande y es una simbología muy preciosa. Y es que resulta que nosotros decidimos si nos metemos en el río y nos metemos en esa fluidez de Dios y profundizamos en Él en la medida en que venimos a buscar su presencia, o si decidimos quedarnos en los pantanos y en las lagunas, estancados, como aguas estancadas, donde no fluye ese río. Es decir, nosotros decidimos si queremos venir, si queremos permanecer en esos lugares de esclavitud, o en esos lugares que nos alejan de Dios, que nos mantienen quietos, que nos mantienen estáticos, que nos mantienen lejos de su presencia. Somos nosotros los que decidimos si permanecemos ahí quietos, sin buscarlo, sin que venga su presencia a nosotros, sin que el río de Dios pase por nosotros, sino que sencillamente nos quedamos ahí y como que estamos aquí y permanecemos aquí y seguimos aquí. Y entonces es cuando volteamos a mirar y vemos que el tiempo ha pasado y que decimos ser cristianos, pero que no vemos cómo, vemos cómo otros disfrutan de esos beneficios de Dios, pero vemos cómo nuestras vidas han permanecido estancadas, han permanecido como esas aguas estancadas, quietas. Y entonces la solución nos la da Dios: sal del pantano, sal de la laguna, sal de ese estado de aguas estancadas, de aguas quietas, en donde no hay presencia de Dios y en donde nada se limpia, en donde todo se vuelve más turbio, como en los pantanos. Y sal de ahí y decide meterte al río de Dios, decide meterte a su presencia. Pero cuando decides meterte a su presencia, no te metas a la presencia como salpicándote de pequeñas gotas de la presencia de Dios, sino métete ahí como empezando por poco, pero yendo más profundo día a día, con todos estos 4 consejos que Dios nos da a través de Ezequiel capítulo 46 y 47. Y entonces a este punto yo les pregunto, ¿cómo? Retomamos como esa pregunta del principio: ¿cómo es la casa de tus sueños? ¿Cómo es esa casa? Y entonces muy seguramente ya no nos estamos preguntando si la casa es las paredes de color blanco o de cualquier otro color. Ya no nos estamos preguntando por cosas que materializan una casa en este sentido humano, físico y pasajero, sino que yo sé que ahora, ya teniendo todo el contexto de lo que hemos visto hasta el momento y lo que Dios nos ha hablado, ya pensamos en una casa espiritual. Ya nos
nos descentramos un poco de nuestra humanidad, de lo natural que vivimos en el día a día e incluso de lo que anhelamos que sea en lo físico en esta tierra, para centrar nuestra mirada en Dios, para centrar nuestra mirada en la casa espiritual, en esa casa para Dios, ese lugar de donde sale la adoración y fluye la adoración. Entonces, ¿qué tal si soñamos en hacer del corazón, del alma, de cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras relaciones, la casa perfecta para que Dios habite? Trabajar por ella, la casa perfecta para que Dios habite, se agrade y permanezca. ¿Qué tal si convertimos en prioridad soñar la casa, el corazón de cada uno de nosotros, en el que Dios sea honrado continuamente con excelencia? ¿Qué tal si vencemos los afanes y tomamos un momento de calma cada día para olvidarnos de todo, o por lo menos para intentar hacerlo mientras iniciamos, intentar olvidarnos de todo excepto de Dios, olvidarnos de todo menos de Dios? Sueña la casa ideal para Dios y trabaja por conseguirla. Sueña con esa casa para Dios en donde Él es el que es honrado, el que toma el primer lugar, a quien se le obedece, a quien se le permite dirigir la vida, las relaciones, a quien se involucra a cada instante y en cada área de la vida. Sueña, ¿cómo quisieras ser para Dios? ¿Cómo quisieras que tu vida fuera transformada para Dios? Sueña, mira tu propia vida, tu propio corazón, tu propia alma como esa casa que Dios anhela y en la cual quiere habitar. Sueña en ser mejor, sueña en rendirte delante de Dios y trabaja porque eso sea así, por llegar a conseguir ser mejor, obviamente de la mano de Dios, porque solos no podemos. Pero es eso, precisamente, venir a rendirnos delante de Él, buscándolo día a día, pidiendo su perdón, siendo sinceros, genuinos, dándole nuestro tiempo de calidad, dándole toda nuestra integridad, toda nuestra atención, viniendo a Él todo el tiempo y no salpicándonos de su presencia, sino sumergiéndonos, inundándonos en Él, permitiendo que Él sea quien dirija esos tiempos de venir a su presencia y no nosotros. Y como consecuencia de sumergirnos genuinamente en su presencia, todo fluye desde su trono para nosotros. Todo lo que hablábamos, la sanidad, la provisión, la salud, la restauración, la medicina, la vida, todo fluye, todo fluye de Dios para nosotros cuando venimos a rendirnos a Él de una manera transparente, de una manera genuina. Y en este momento yo te invito a que juntos oremos y que allí con tus palabras, yo voy a guiar en una oración, pero que allí con tus palabras hoy tú puedas decirle, ahora sí en este momento los he animado a que si están escuchando como familia, hay varios ahí reunidos, se hablen, se digan, se comuniquen las cosas, pero que justo en este momento ya puedas voltear a mirar a quien está a tu lado y puedas decirle, hey, este es mi momento, por favor, permíteme, porque hoy no quiero salpicarme de la presencia de Dios. Hoy quiero sumergirme en la presencia de Dios. Y si estás allí solo, me refiero sin ninguna compañía humana, porque Dios está ahí contigo. Pero si estás allí sin ningún familiar o amigo o conocido cerca, tú puedas también entonces decirte a ti mismo, tomar la decisión de desconectarte de los dispositivos móviles, de las distracciones, de todo. Si tienes algo en el fogón, ve, apágalo, apaga la olla, apaga el fogón y se cierra la puerta, las ventanas, lo que necesites hacer. Pero justo en este instante decide no salpicarte de la presencia de Dios, sino empezar a sumergirte en ese río que es la presencia de Dios.
Y entonces con tus palabras venir delante de Dios y ser transparente, ser sincero, ser genuino, sin ningún interés, y venir a orar delante de Él, con Él, y a esperar en su presencia. Entonces, Papito Dios, por favor, enséñanos a disfrutar, pasar tiempo de calidad contigo, sin prisas, sin afanes, a no incluir buscarte como una tarea más en la lista de actividades diarias, a no buscarte por tus ayudas y favores. Ayúdanos por favor a sumergirnos en ti y a soñar y a trabajar en ser mejor para ti cada día, a buscar solo una cosa de ti, el privilegio de disfrutar tu bendita presencia, lo que permanecerá para siempre. En el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, te lo pedimos por favor, nuestro Papito Dios, y tu valiosa ayuda, nuestro Dios Espíritu Santo, para así lograrlo. Amén. Amén. Hermanos, hermanas en Cristo, Dios les bendiga. Espero que esta palabra les haya sido en este tiempo de tanta bendición como lo ha sido para mí. Les sea el ánimo perfecto para avanzar en Dios, para sumergirnos en Él, para hacer un alto en nuestras vidas, independientemente de la edad que tengamos y los años o el tiempo que llevemos en Cristo, y hacer un pare, un alto y decir: Señor, quiero tu reino en mi vida. Y esta es la perspectiva del reino de Dios, que podamos centrarnos en Él, en su presencia. Dios les bendiga, que tengan excelente fin de semana y que en medio de cada una de las situaciones que ustedes viven, en medio de toda esta cuarentena, Dios tenga bien seguir siendo para ustedes su sustento, su ayuda, su provisión, su proveedor, y les permita y les ayude y les regale también salir victoriosos de todo este proceso. Dios los bendiga. Amén.